Señor, ponemos en tus manos esta noche nuestra mente, nuestro corazón, nuestro diálogo, nuestra conversación. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, con sus dones de ciencia, de sabiduría, de entendimiento, para que podamos captar este mensaje que nos da vida, que nos anima, que nos consuela, que nos llama y nos invita a la santidad. Ayúdanos a escuchar tu voz y escuchándola nunca negarnos a seguirte a donde quiera que nos llames. Hazte presente, Señor, aquí entre nosotros, y quédate con nosotros esta tarde. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo VI ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos de nuevo. Les preparé la última vez diciéndoles que tenían que prepararse el cerebro porque íbamos a hacer un trabajo intelectual muy arduo. Lo hicimos, les felicito. Vamos a ver los frutos de ese trabajo porque, como siempre, vamos a comenzar con un examen. Pero antes, solo decirles que en estos numerales 16, 21, solo estamos cubriendo 2 numerales esta noche. Y vamos a estar tratando el tema de los métodos anticonceptivos versus esos métodos que dependen de la continencia periódica, esos métodos del reconocimiento de la fertilidad o planificación natural de la familia, como quieran llamar estos métodos, y preguntándonos si hay una diferencia entre estos métodos. El trabajo hoy es menos arduo. Quiero que se pongan el gorro de teólogos de nuevo, pero también vamos a ir pasito a pasito y quiero que haya más tiempo para diálogo esta noche. Pero antes del diálogo, tiene que venir el examen. Ok, ¿es la práctica de la anticoncepción un mal intrínseco? Y de ser así, ¿qué significa esa palabra intrínseco? Intrínseco. ¿Quién se rifa para dar la primera respuesta? Veo a la Hailey animada. ¿Estás lista? No, ok. ¿Quién quisiera contestar? Bienvenida, Ana Patricia. ¿Quién quisiera contestar esta pregunta? Si la práctica de la anticoncepción es un mal intrínseco, y de ser así, ¿qué significa esa palabra, intrínseco? Fray, que siempre es malo sin importar qué, siempre es malo. Sin importar qué, sin importar... ¿Qué más podría importar? Ok, el fin. El medio, todo es malo. Quisiéramos decir aquí, sin importar las circunstancias o la intención que tiene el que está actuando así. No es que no nos importa el por qué la persona está haciéndolo, en cuanto a evaluar cuánta culpabilidad esa persona podría tener, pero en sí, la intención ni las circunstancias pueden mejorar el acto en sí, que es intrínsecamente malo. Entonces, Meli, ¿estamos de acuerdo que la anticoncepción es intrínsecamente mala? Ay, de acuerdo. Ok. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los diversos aspectos que Pablo VI toma en cuenta
cuando escribes sobre la paternidad responsable en el numeral 10 de Humanevite. Aquí pueden referirse a sus apuntes de la semana pasada. ¿Cuáles son esos diversos aspectos bajo los cuales queremos analizar el llamado a vivir una paternidad responsable? Los aspectos que señala San Pablo VI en el numeral 10 son en relación a los procesos biológicos. La paternidad responsable significa conocimiento y respeto de las funciones. Espérate, explícame qué significa procesos biológicos. ¿Qué quiere decir cuando se...? Cuando habla de los procesos biológicos es que tiene que ver, ¿no?, con conocer, digamos, o al menos así entendemos la naturaleza. O sea, hay una inteligencia, ¿no?, que descubre, por ejemplo, que hay una etapa fértil, hay una etapa en la cual no es fértil, hay leyes biológicas que forman parte de lo que somos nosotros y que debemos de conocer, digamos. Esa es la respuesta que yo buscaba. Roxana, ¿cuál es el otro aspecto del siguiente? Sobre las tendencias del instinto, de las pasiones. Más que todo lo entendí acerca del dominio que nosotros debemos de tener sobre si tomar la decisión si en el tiempo fértil queremos tener bebé o abstenernos. Más que todo, yo lo entendí esa parte. Una vez teniendo el conocimiento de nuestra naturaleza, pues poder llegar a tomar una decisión si queremos ser generosos o no es el momento. Okay. Y otro que también es el dominio, pues, de las pasiones, pero estas dominadas, digamos, vamos a decir así, por dos acciones, que son la razón y la voluntad. Es decir, que no ahí a lo gallo o a lo gato. Me estás adelantando, eso es el numeral 21, pero sí, tenés toda la razón, la voluntad y la razón. Yo aquí, viendo lo que son este aspecto de tendencia de instinto y pasiones, yo creo que esto también, junto con los procesos biológicos, podríamos imaginar aquí que el Papa también tiene en mente algo de lo cual el Papa Juan Pablo II va a hablar mucho, y eso es la diferencia de la curva de excitación en el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, ese dominio sobre las pasiones debe tomar en cuenta la diferencia de la curva de excitación, tanto para la buena vivencia del acto conyugal, como para la continencia periódica, porque esa parte de nuestra naturaleza de excitación tiene mucho que ver con el poder vivir el autodominio. Si la mujer entiende bien y el hombre entiende bien que hay una diferencia en nuestra libido, puede ayudar mucho en la vivencia tanto de la continencia periódica como en los momentos de encuentro sexual conyugal en la pareja. Ok, sigamos. Esaú, ¿cuál es el otro? Y la siguiente son las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales. Ok, explíqueme. Bueno, ahí esto tendría no que ver más, o el ejercicio, digamos, de la paternidad responsable tendría que ver, ¿no?, con la decisión de nosotros de ser generosos o no, dependiendo de estas condiciones. Por ejemplo, a veces puede ser el tema de la salud, puede ser un tema de dificultad económica o de inestabilidad psicológica de la persona, una situación, tal vez, no sé, me imagino yo, de guerra o de invasión ovni que nos ponga en peligro y que, bueno, una invasión ovni nos llamaría a la reproducción masiva. Un caso ficción, ¿no? Pero, o sea, tendría que ver con todo eso y a la decisión, ¿no?, de tener una familia numerosa o no. O el tema de los graves motivos, creo. La situación de graves motivos que condicionan, ¿no?, esta experiencia. Ok, quiero que esa frase graves motivos se grave,
para hablarlo más tarde, porque otra vez te me adelantas y está bien, ya estás entrando en el número 16 que nos toca hoy. Ok, por último, Roxana dice que otro aspecto. No teníamos solamente eso, ¿no? Ok. También menciona el orden moral objetivo. El orden Sí. moral objetivo. Entonces, la paternidad responsable tiene que también reflexionar sobre que existe un orden moral objetivo. ¿Por qué? ¿Qué significará tomar en cuenta ese orden objetivo en la práctica de la paternidad responsable? Porque creo que deben en esa dimensión deben de conformar, ¿no? Tal vez nuestra conducta con la intención, tal vez que tiene creadora de Dios. Ujú. Pensar, o sea, esta decisión de la paternidad responsable también tiene que tener un orden con el deseo de Dios, ¿no? Y lo que ha manifestado en la naturaleza del matrimonio y también de los actos que implica, ¿no? El matrimonio y lo que enseña la iglesia. Entonces, creo que también otro aspecto, otro requisito es ese, el orden moral, que no podemos quedar ahí a lo relativo, si yo quiero o no, sino que hay un orden establecido y hay una Muy, guía, digamos, muy bien. moral al menos. Gracias. Y me gusta que nos traes al recuerdo esa frase, la intención creadora de Dios, ¿verdad? Y juntando del orden moral objetivo con los procesos biológicos, llegamos de nuevo a un concepto que ya tocamos, que es casi como que la intención creadora de Dios se revela en la misma naturaleza de la mujer, porque nos preguntamos la vez pasada, ¿cuándo es que la mujer más desea tener un encuentro conyugal con su esposo? Entrar al jardín, que el esposo llegue al jardín y coma de su Cuando fruto. quiere entrar en el jardín, precisamente cuando los niveles de las estrógenas están elevados, lo cual significa que el cuerpo está pidiendo el reconocimiento de su fertilidad. Um, a la vez, el Señor nos ha dado nuestra capacidad de razonamiento para decidir cuándo es el momento oportuno para entrar en el jardín, ¿verdad? Excelente. Ok. Y yo les animé a ver esa parte del catecismo que habla sobre la recta conciencia. La recta conciencia, que es el fiel intérprete del orden moral. ¿Hay alguien que leyó esa sección 1776 a 1802? ¿Hay alguien que leyó esa parte que quisiera compartir algo que descubrió en la lectura? No. Ok. Les asigno de tarea de nuevo ir al catecismo a esa sección 1776 a 1802, la conciencia moral. Toda una poesía sobre lo que es la conciencia moral. Ok, sigamos con el examen, chicos. ¿Qué quiere decir Pablo VI cuando afirma que las parejas deben ser no árbitros, sino administradores de las fuentes de la vida humana? ¿Quién puede apoyarnos con un aporte? Usted, sí. Que nosotros no podemos decidir si tener o no tener hijos en sí por nuestra propia decisión, o sea, sí, por nuestro propio orden, por decirlo así, sino que nosotros lo que somos, o sea, tenemos que siempre saber manejar ese llamado al don de la vida, ¿verdad? Ese don creador que nos da el Señor,
siempre estando abiertos a esa fuente, ¿verdad? Que Él nos da. Algo así. Muy bien. Si pensamos en el árbitro de un partido de fútbol, por ejemplo, es el que pone las reglas, el que mantiene las reglas, y los jugadores, pues solo les toca jugar bajo las reglas, ¿verdad? No están ahí para discutir las reglas en ningún momento. Están ahí para jugar libremente en el campo, pero lo que les hace libre en la jugada son precisamente esas reglas, ¿verdad? Entonces, Dios no nos está preguntando si nos caen bien las reglas que Él ha establecido para nuestra fecundidad, nuestra sexualidad. No nos está preguntando, nos está invitando a entrar en el juego y jugar con libertad bajo su tutela, ¿verdad? Ok, muy buena respuesta. ¿Alguien más que quiere responder a esa pregunta o pasamos a la siguiente? ¿Habrá algún árbitro entre nosotros que quiere opinar? No. Ok. Siguiente pregunta. Explica lo que sigue aquí. ¿Es intrínsecamente mala toda acción que o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la creación? Harriet Monge, ¿qué significa? Bueno, bueno, como ya sabemos, intrínseco es que es malo en sí mismo. Entonces, por ejemplo, en la previsión del acto pueden ser los, digamos, habían hablado de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, digamos, una inyección o las pastillas que se toman a diario, o cosas como, sí, esas serían cosas antes, ¿verdad? Okay. Otra de las cosas durante ya sería, por ejemplo, lo que el onanismo o el uso del condón o de, ¿cómo es que se llama lo otro? Esponjas, creo. Bueno, eso. Sí, o sea, como el condón femenino, pues. Ajá. O también, por ejemplo, de que el hombre termine fuera de la vagina de la mujer. Correcto. Ya, entonces, sí, entonces en estas cosas probablemente es intrínsecamente malo. Ya, porque, o sea, como que algo que usted nos ha dicho de que el fin no justifica los medios, algo así. Entonces, eso. Y después el tercero, en el desarrollo de sus consecuencias naturales. Bueno, el aborto sería, ¿no? Ok, el aborto. Ahí también podemos poner lo que es la píldora de la mañana siguiente, que digamos que en sí no podemos decir que es un aborto porque no sabemos. Puede ser un aborto o puede ser algo diferente, pero se aplica aquí porque lo que estamos en el desarrollo de las consecuencias de un acto sexual y queremos prevenir una concepción o eliminar una concepción. En cualquier caso, estamos hablando de esta tercera categoría. Excelente respuesta, Harriet Monge, la futura doctora Monge. Vas a ser ginecóloga, ¿verdad, Harriet? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Esta señorita está estudiando medicina. ¿Piensan que debe ser ginecóloga ustedes? ¿Verdad que el mundo está necesitado de buenos ginecólogos? Con conciencia. No voy a pensar. Solo es te lo he dicho como 500 veces, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. ¿Es a veces lícito hacer el mal para evitar un mal mayor o procurar un bien? Es cierto que Harriet acaba de responder a esta pregunta también, pero quiero que alguien más me responda. ¿Es a veces permisible hacer un mal para conseguir un bien o evitar un mal mayor? No, Yaoska,
¿Por qué no? O explíqueme un poco más, profundicemos. Bueno, aprendimos que es un principio de la doctrina que Ujú, nos enseña que no se puede hacer un mal menor para conseguir un bien mayor. ujú, Y está relacionado también con analizar las distintas circunstancias que se presentan en una familia, en una mujer, pero también pensando en no solamente las circunstancias temporales, ujú. sino pensando también en la realización del plan de Dios y además la proeternidad, digamos, pensar en la vida eterna. Excelente, ya que muy buena respuesta. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí, así. ¿Estás de acuerdo con tu vocera? Bien, también vimos algo del mismo documento de Humanevite, lo voy a compartir ahorita. No recuerdo exactamente el numeral, creo que es el número, no me acuerdo, pero aquí Pablo VI dice lo siguiente: en verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien. Yo les voy a poner un ejemplo muy, muy relevante a la situación de hoy. Hay mucha polémica sobre lo que es la vacuna contra COVID, ¿verdad? Hay muchas discusiones, muchos argumentos. ¿Por qué? Porque las vacunas, por lo general, utilizan una materia que en su principio se consiguió del tejido de un feto abortado. No era un aborto espontáneo, fue un aborto procurado. Y de ese tejido se sacó, no sé, ADN, algo así, y esa misma cepa todavía hoy en día, cuántos años después, todavía se usa para hacer vacunas. Si Harriet se pone la vacuna Pfizer, por ejemplo, ¿es Harriet que abortó a ese niño en 1960? No. Es que Harriet decidió hacer un mal para conseguir el bien de su inmunización contra COVID. No. ¿Está tolerando un mal? Sí está tolerando un mal. Usar una cepa que tiene eso en su origen, pues es un mal. Es un mal que está muy distanciado de sus orígenes, pero todavía es una cierta cooperación en ese pecado, en ese mal. Lo que la iglesia dice que esto es una cooperación con el mal. Pero a veces, déjenme terminar, Harry. A veces nos toca tolerar un mal para conseguir un bien más grande. Esto sería uno de estos casos. Y lo ha dicho el Papa Francisco, lo ha dicho varias conferencias episcopales, lo han dicho. Muchos teólogos morales lo han dicho. Es la tolerancia de algo que alguien ajeno hizo. Aceptamos la realidad de lo que pasó, podemos, qué sé yo, orar por la mamá que abortó ese bebé hace 60 años, o el doctor que lo hizo, etcétera.
Pero la tolerancia del mal es algo muy distinto a que hacer el mal. Si el doctor quería conseguir el tejido fetal para sus investigaciones y cometió un aborto, eso es hacer el mal para procurar un bien. Y nunca podemos hacer el mal para promover o procurar un bien. Les invito a... Hay un artículo que está circulando en internet ahorita, que solo lo encontré en inglés, pero es buenísimo, porque con las muchas discusiones que encierran este tema, hay varias personas que dicen que no van a tomar la vacuna, no se van a hacer la vacuna por lo que está vinculado con el aborto. Bueno, eso se llama cooperación en el mal, pero es una cooperación muy remota, muy remota. Y en este artículo el autor, un sacerdote, nos explica que de hecho en el día al día nosotros cooperamos con males mucho mayores y mucho más frecuentes y mucho más cercanos. Por ejemplo, hay muchos productos que se venden a nivel internacional que esas compañías, esas empresas donan directamente a proveedores del aborto. Esa es una cooperación en el mal mucho más directa que ponerse la vacuna. Hay, por ejemplo, también, si tenés un teléfono inteligente, hay metales pesados en el teléfono que solo se consiguen con la minería en países muy pobres y normalmente usan niños pequeños para sacar esos materiales de la tierra. Esa es una cooperación en el mal y no es tan remota como la cooperación en el mal de la vacuna. Y este autor, el sacerdote, nos da una lista de 12 maneras en que estamos cooperando a diario con el mal, mucho más cercano. Y pues no quiero quedarme mucho en esa polémica. Harriet, si tenés una pregunta, tal vez me puedes escribir la pregunta. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 3 fuentes de la moralidad? Lidia. El objeto, Ajá. la intención y la circunstancia. Ok, explica lo que significa. Ujú. Por ejemplo, que usted puso un ejemplo que no sé si lo puedo volver a traer a colación, que es el de la mujer que le iban a hacer lo de las ligadoras de las trompas de falopio. Correcto. El objeto era prevenir la fecundación. Correcto. Luego estaba la intención que era salvaguardar la vida de la mujer, que era Muy bien. Ajá. Y había las circunstancias por medio de las cuales iban a hacer, que iba a ser la cesárea, porque el esposo era alcohólico, que había un país bajo unas circunstancias, etcétera, que lo provocaban. Pero entonces había que analizar el caso si esas 3 fuentes de la moralidad aplicaban a que el caso fuera aceptado moralmente en la iglesia. Y la respuesta era no, porque no se cumplían. El fin era bueno, las circunstancias eran buenas, pero el objeto no era bueno. Correcto. Entonces se deben de cumplir las 3 fuentes para que sea moralmente aceptado. Muy bien, excelente análisis, gracias Lidia. Y no siento la necesidad de quedarme aquí en esta pregunta porque esa respuesta era tan acertada, muy bien. ¿Cuáles son las 3 condiciones para que un pecado se considere pecado mortal? Jessica Cundano, para que sea un pecado mortal, que tú eres la ganadora del pecado mortal, ¿cuáles son las que tienes que cumplir? Mi esposa anda haciendo un mandadito por ahí con los niños. Tuve una emergencia, pero vamos a tratar de contestarlo. Apúntelo, Miley, emergencia de la Jessica. Norby, ¿cuáles son las condiciones de un pecado mortal? Ok, bueno, tiene que ser ser de materia grave. Excelente.
¿Ok? Tiene que ¿Qué? haber, Dios santo, se me fue la palabra. Piense, en tus propias palabras. Tiene que ser grave. Ok, tiene que ser grave. Número 2, tiene que haber plena conciencia del pecado. Conocimiento. Tienes que saber que es un pecado. Pleno conocimiento. Y número 3, ay Dios. Sí, pues, es grave. Sabes que es grave. ¿Y qué? ¿Qué es la otra condición? Y que, pues, o sea, tiene que haberse realmente realizado, pues, es decir, que tiene que haberse consumado el pecado, pues. Okay. Casi, Pues, la acción. casi, pero no. Piénselo un poquito más. Entonces, es grave y la vas a realizar y sabes que es grave. Pero si yo tengo una pistola contra tu cabeza y te digo que lo hagas, va a ser pecado mortal. ¿Qué es lo que te falta? O sea, la acción, prácticamente. En ese caso es la libertad, ¿verdad? Entonces, si no estás libre, en las palabras del catecismo, si no tenés el deliberado consentimiento, si no lo estás escogiendo libremente, entonces no puede ser un pecado mortal, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, en una chica que se embaraza o que tal vez tenga el pecado ahí porque lo hizo conscientemente, deliberadamente, etcétera. Pero por una presión social inmensa, le agarran a la fuerza los papás, la llevan a la clínica y le dicen, hija, vas a tener un aborto, quieras o no. Ese es un pecado mortal para la niña. No puede ser pecado mortal porque ella no ha dado su deliberado consentimiento. No es libre para hacer lo que, más bien es algo que le están haciendo, ¿verdad? Y puede haber grados de consentimiento. Uno puede ser completamente libre cuando lo hace, o un poco no tan libre. Pensamos otra vez, Lidia, en el caso de la ligadura de trompas. Si esa mujer tenía 5 cesáreas, tiene el esposo alcohólico, está en guerra civil el país, le viene encima de ella un inmenso temor, pavor mortal, y por el miedo ella decide cancelarse, hacerse la esterilización. Es un pecado mortal, posiblemente, pero yo lo veo muy improbable porque el miedo ha sido tan predominante que ella no está totalmente libre en su decisión. No significa que deja de ser mal. Es intrínsecamente malo esterilizarse. Intrínsecamente no hay circunstancia ni intención que puede cambiar la maldad de ese acto, ¿okay? Pero la culpabilidad de esa persona puede ser muy, muy disminuida, ¿verdad? Y puede que no sea un pecado mortal. Ok, excelente, Norben, es hombre. Puedes decirle a tu esposa cuando llegue que hiciste bien en la pregunta. Ok, 8. Explica el principio de doble efecto. Wow, ustedes sí, de verdad, son unos teólogos. ¿Y cuáles son los 4 criterios para aplicar el principio de doble efecto? A ver. Mayela, ¿estás ahí? ¿Estás manejando? Sí, vamos camino, pero no recuerdo más bien el ejemplo. Ok. Un poco era en el caso del útero, que cuando lo extraían por hacer un bien, por salvar la vida de la persona, pues, ahí, pero no recuerdo los 4 criterios. Ok. ¿Alguien más que quiera? Muy bien, Maya, captaste bien el ejemplo, que era el ejemplo del útero de mi mamá, ¿verdad? ¿Alguien más que captó el principio, qué significa principio de doble efecto?
Ana Patricia, ¿te acordás? ¿Puedo hablar, Fray? Dale, Blanca. Me acuerdo del primero, que el acto es bueno en sí o por lo menos es neutro. Ok, muy bien. Por ejemplo, extraer el útero para sacar el cáncer en sí es un bien porque está salvando la vida de la mujer del cáncer. Ok. Pero ¿qué significa el principio de doble efecto? ¿Qué significa doble efecto? Bayardo, ¿te acordás? Ok, que hay muchos actos que tienen múltiples efectos. Por ejemplo, me pongo el gorro, sí, y además de verme extremadamente guapo, también me cubre del frío, ¿verdad? Tiene un doble efecto. Ok. El doble efecto significa que podemos tener un efecto que es nuestra intención principal, el objeto del acto, pero puede haber otros efectos que no queremos, que están ahí lamentablemente. Por ejemplo, pusimos el ejemplo de la extracción del útero. El objeto del acto es extraer el útero para sacar el cáncer. Un segundo efecto, un efecto secundario es que mi mamá queda estéril después. No es nuestra intención. Nuestra intención es extraer el cáncer. Y quedamos con el lamentable efecto secundario de la esterilidad. Vamos a ver esos 4 principios. Blanca, ¿cuáles son? El acto es... Dale, actívate. Ajá. El acto es bueno en sí o por lo menos neutro. Como dijiste. ¿Y el segundo? El mal efecto no es el medio por lo cual se logra el fin deseado. Explíquenmelo. Esto es un poco lo más complicado. Ok, en el caso de mi mamá, ¿cuál es el mal efecto? Quedó estéril. estéril, ¿verdad? Es necesario, pregunto, ¿es necesario que mi mamá quede estéril para sacar el cáncer? Si pudiéramos descubrir otra manera de sacar el cáncer sin que ella quede estéril, ¿utilizaríamos ese método? Pues por supuesto que sí. No es necesario que mi mamá se esterilice para que saque el cáncer. Es un efecto secundario lamentable. Ok. Pueden seguir ponderando ese otro criterio. Blanca, ¿cuál es el siguiente? La intención está en el fin deseado, no en el efecto secundario. Entonces, sigamos utilizando el ejemplo. El fin deseado es la curación. Exacto. Y no. La esterilización. Exacto, no es la esterilización mi intención, nuestra intención. Y de último, Blanca. Que existe una causa proporcionalmente grave para actuar. ¿Qué significa en el caso de mi mamá? Que hay que cuidar la vida de la mujer. Ok. Y podemos decir que es proporcionalmente grave el hecho de que ella pueda seguir viviendo y criándome a mí y mis hermanos. El efecto secundario lamentable que va a quedar estéril, sí. Vale la pena tolerar ese mal para conseguir el bien. No hacer el mal, tolerar el mal para conseguir el bien, que es la crianza de mi persona y mis hermanos. Ok, excelente. Ok, entonces, la última vez
Al terminar estábamos viendo el número 14 y el número 15, que tenían que ver con la ilicitud en la regulación de los nacimientos, también con la licitud de los medios terapéuticos, y ahí vimos el principio de doble efecto. Ahora vamos a ver la licitud del recurso a los periodos infecundos. Don Bayardo, ¿qué significa eso? Licitud a los periodos infecundos. ¿Qué significa, Bayardo? Buenas noches. Licitud de los del recurso a los periodos infecundos, pues es el hecho de que se pueda utilizar dichos periodos para tener el encuentro conyugal. Y, o sea, es lícito, ¿no? Sí. Utilizar estos periodos, no es malo, porque pues, en este caso si se tiene en cuenta bueno, si hay justos motivos, por decirlo así, Okay. no es malo. Muy bien, muy bien. Y recordemos ahora un poco de la historia de lo que vimos, ¿verdad? La iglesia viene aprobando o reconociendo la licitud de este acto lentamente. Si recuerdan, era hasta el siglo XIX que escuchamos un pronunciamiento, y eso fue de la penitenciaría apostólica, ¿verdad? En respuesta a de un pequeño diócesis en Francia y a un cura en otra diócesis en Francia en el siglo XIX. ¿Y cómo respondió el Vaticano? Con mucha cautela. Sí pueden decir a los penitentes que está bien, pero no lo vayan publicando en los cuatro vientos, en otras palabras, ¿verdad? Toda esa cautela al inicio. Aquí vemos como un desarrollo, en una evolución de la doctrina moral en este caso, porque no es una contradicción. La iglesia decía antes, sí está bien. Era como que la madre iglesia te decía, está bien, pero déjame pensarlo un poco para pensar más antes de que vayas publicándolo. Y pasaba el tiempo, y aquí estamos casi a 100 años de esos pronunciamientos, y por fin la iglesia decide hablar abiertamente a la iglesia universal y al mundo entero. Entonces, cuando lo vemos en ese contexto, vamos a ver lo revolucionario que son estas palabras en el numeral 16. Dice, que tengan ahí su librito o su documento en PDF, como sea. Licitud del recurso a los periodos infecundos. A estas enseñanzas de la Iglesia sobre la moral conyugal se objeta hoy, como observamos antes, en el número 3, que es prerrogativa de la inteligencia humana dominar las energías de la naturaleza irracional y orientarlas hacia un fin en conformidad con el bien del hombre. Algunos se preguntan, aquí Pablo VI está anticipando los argumentos en contra de la doctrina. Dice, algunos se preguntan, actualmente, ¿no es quizás racional recurrir en muchas circunstancias al control artificial de los nacimientos si con ello se obtienen la armonía y la tranquilidad de la familia y mejores condiciones para la educación de los hijos ya nacidos? Buena pregunta, ¿verdad?
Queremos armonía en la familia, queremos tranquilidad en la familia, queremos mejores condiciones en la educación de los hijos, queremos un planeta que no está desbordando de personas, queremos menos pobreza, queremos familias estables, queremos sociedades estables. Muy, muy buena pregunta, muy legítima. El Papa lo reconoce. Y él dice, a esta pregunta hay que responder con claridad. La Iglesia es la primera en elogiar y recomendar la intervención de la inteligencia en una obra que tan de cerca asocia la criatura racional a su creador. Esto, no puedo no recordar las palabras de Juan Pablo II cuando vino a Nicaragua, ¿verdad? Ustedes recuerdan. La Iglesia es la primera que quiere la paz. Cuando nos están acusando de no querer la paz, de fomentar discordia, la Iglesia es la primera. Paz. Mayri, si podrías silenciar el micrófono de alguien, no sé quién es. La Iglesia es la primera en elogiar y en recomendar la intervención de la inteligencia en una obra tan de cerca, que tan de cerca asocia a la criatura racional a su creador. Un acto que te hace procreadores, pero afirma que esto debe hacerse respetando el orden establecido por Dios. Hace poco tuve el privilegio de compartir un poco del método Billings con una pareja de evangélicos. Estaban muy interesadas en aprender el método y me tocó darles una clasecita, por lo menos en la moral del método. Y les explicaba lo que enseña la Iglesia sobre los anticonceptivos, que la Iglesia sí condena su uso. Y no estaban tan convencidos al inicio, pero luego fuimos a la Biblia y les dije, hermanos, miren, el capítulo 38 de Génesis tenemos la historia de Onán. Leamos juntos, leemos, ¿verdad?, el relato de Onán, y les pregunto, ¿y ahora qué piensan? Sí, Fray, sí, tienes toda la razón. Dice, y me dijo una frase tan adecuada, tan importante. Decía, Fray, esa es la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. Y si Él quiere que la sexualidad significa unión y procreación, ¿quién soy yo para cuestionar la soberanía de Dios? ¿Verdad? Y esa es una buenísima respuesta. Es un orden establecido por Dios que el hombre debe respetar. Ok. Si para espaciar los nacimientos, dice, por consiguiente, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar. Y ahí la nota al pie de la página del número 20 es una referencia a la charla que el Papa Pío XII dio a las parteras, donde él daba aprobación a un público pequeño la licitud de recurso a la continencia periódica en tiempos infértiles. O fértiles, mejor dicho. Quiero enfocarme aquí en esta palabra de serios motivos. ¿Ustedes creen que es posible cometer un pecado utilizando el método Billings, otro método, el ritmo? ¿Creen que es posible pecar con estos métodos naturales?
Haylis, ¿por qué? Lo siento, Fred, pasó una barata. Buenas noches. Yo digo que sí porque hay que han utilizado billing y sus razones, justas razones, son súper egoístas. O sea, porque no quieren hijos ahorita, porque quieren una casa de 2 pisos, o quieren un camionetón del año, o las mujeres no quieren que se les deforme el cuerpo, qué sé yo. O sea, hay mucha gente que se aprovecha de esto y como que se creen más inteligentes que Dios y pasan aprovechándose de los tiempos infecundos, pero no están abiertos a la vida. Entonces, ¿para qué el matrimonio? Es porque es que sea un amor, ¿verdad? Y dar fruto. Todo el que se casa anhela tener un bebé y dar hijos, pero estas parejas como que solo se aprovechan como esa parte, pues, de la sexualidad, pero no están entonces, creo que aquí sí es un aprovechamiento de la conciencia, pues, y ellos obviamente tienen que, no sé, analizarlo, pero bueno, no sé, pienso que sí, Fray. Ok, muy buena respuesta, gracias, Haylis. Pablo VI reitera que puede haber condiciones físicas, psicológicas, circunstancias exteriores que pueden proporcionar esos motivos justos, serios, razonables para usar lícitamente los métodos naturales. Aquí quiero detenerme un ratititito hablando de esta terminología. Gravi motivi, seri motivi, juste cause. Estos son los términos en latín que se usa en el documento original. Una traducción que se hizo en algún momento traducía la palabra como graves motivos, que debe haber graves motivos para poder usar un método natural en el espaciamiento de los hijos. Esta traducción grave no es muy adecuada. Hay un artículo que recomiendo que está en las notas al pie de página del documento que les pasé ayer. Entonces ahí pueden ver un artículo, está en inglés, pero el traductor de Google hace un trabajo magnífico. Así que si quieren saber un poco más sobre el argumento del por qué no es adecuada la traducción grave, que es mejor usar las palabras motivos serios, motivos justos, motivos razonables, que es como una panorama mucho más amplia de los motivos que pueden ser justos en el por qué usar métodos naturales. Esto es precisamente lo que dice el Papa. Por consiguiente, si para espaciar los nacimientos existen justos motivos derivados de las condiciones físicas, psicológicas, o circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es permisible tener en cuenta los ritmos naturales y así regular la natalidad. Quisiera preguntarles a ustedes si pueden imaginar alguno de estos motivos, ya sea condición física, psicológica de los cónyuges o las circunstancias exteriores. La Iglesia nunca nos va a dar una lista, que estos son los motivos que uno puede tener para usar el método Billings. La Iglesia no va a darnos esa lista. Pero nosotros podemos imaginar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían ser algunos de esos motivos? Activen sus micrófonos. Fray, tal vez uno no físico, pero que sí tiene que ver con en sí el núcleo familiar. Puede ser, digamos, que por ejemplo, no sé, ya tienen 6 hijos, ¿verdad? Y económicamente no pueden mantener a otro más, ¿verdad? Okay. Entonces, evidentemente, ellos deciden esperar, ¿verdad? Hasta que Dios les dé la oportunidad de económicamente poder otro, digamos. Otro aporte, Blanca. Considero que
los matrimonios que recién se casan. Ok. Bueno, porque están abiertos a la vida, pero creo que se dan como un espacio para comenzar a ser padre. ¿Y quién puede decir eso? ¿Quién puede decidir eso? Eso es discernir entre ellos como pareja. Sí. El Papa no va a llegar a hacer una carta. Esperen unos 6 meses, ¿verdad? Sí. Ok. Eso podría ser un justo motivo. ¿Quién más? Una enfermedad grave. Una enfermedad grave. Excelente. Fray, también después de un parto normal, una mujer tiene que esperar alrededor de 2 años para que su útero y todo lo que cambia durante el parto pues regrese a su lugar. Porque digamos, si solo se espera 1 año, por ejemplo, o por ejemplo, después del parto, a veces regresa el periodo fértil en 6 meses y una mujer vuelve a quedar embarazada, pues el útero y también lo que es la vagina pierde su fuerza o el cuello uterino, entonces puede ser un problema para el próximo bebé. Además que la crianza del hijo que ella tiene, ya porque necesita como que su tiempo, su desarrollo, Ok. Pueden la ser. lactancia y esas cosas. Pueden ser motivos justos. A la vez, o sea, conocemos familias que tienen 25 hijos y parece que el útero sostuvo 25 embarazos, ¿verdad? Pero sí, uno podría tomar en cuenta esas recomendaciones. También, Fray, una situación política. Si el país está en guerra, entonces, obviamente, ¿verdad? No es un ambiente muy idóneo para poder llevar un embarazo o un tema de pandemia también, entonces, puede ser un justo motivo. Excelente, gracias. También pienso, Rosana. tal vez está pasando por una depresión o tal vez la pareja no está teniendo un buen momento, están teniendo problemas de comunicación o algo. Excelente. Muy buen ejemplo, gracias. Y también puede ser, bueno, este es un caso creo que bastante extremo, que alguno de los dos no tenga empleo, esté en desempleo. No tan extremo en estos momentos, lamentablemente. Ok. Yo pienso en algo. Yo me muevo en muchos círculos católicos y uno de los círculos, suelen tener familias con muchos hijos y son lindas, así me encanta andar entre esas familias, ¿verdad? Pero he visto que a veces cuando una pareja se integra en uno de sus círculos de amigos, comiencen a sentir como una presión social de tener muchos hijos, porque pues, todo el mundo tiene muchos hijos, entonces nosotros, aunque no lo digamos en voz alta, sentimos una presión de tener muchos hijos. Pero ¿qué tal que la pareja, los dos se criaron en una familia de 2 hijos o que era un hijo único? ¿Creen ustedes que esa pareja va a tener mucha capacidad de criar 10, 11, 12 hijos? Así por sí, por simple naturaleza, yo no creo. O sea, esas son capacidades que se adquieren viviendo en una familia así. Yo no digo que es imposible, lejos de mí decir que es imposible. La gracia de Dios puede todo. Y puede que son 2 personas muy chispas, muy activas y logran criar 15 hijos. Pero yo diría que por lo general, tener muchos hijos por una presión social, pues no es muy prudente, en mi opinión. ¿Alguien más? Último motivo. No, ok. Sigamos pues. Ajá, sí. Han habido cesáreas continuas de 3 a 4 cesáreas también. Ok. Puede haber recomendaciones médicas que sugieren espaciamiento de embarazos
o incluso ya no más embarazos. Otra vez es algo que se discierne en la conciencia de la pareja, la oración, el diálogo. Continuemos entonces analizando la diferencia entre los métodos de continencia periódica versus los métodos anticonceptivos. Ya vimos que el Papa dice lo siguiente: es verdad que tanto en uno como en otro caso los cónyuges están de acuerdo en la voluntad positiva de evitar la prole, por razones plausibles, buscando la seguridad de que no se seguirá. Entonces lo interesante aquí es que en ambos casos la pareja es su intención. ¿Cuál es su intención? Evitar el embarazo. Tienen la misma intención. Pero el Papa nos va a explicar que en realidad son dos casos completamente distintos. Pero volvamos brevemente al texto. Estábamos ahí donde dice: la Iglesia es coherente. La Iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito el recurso a los periodos infecundos, mientras condena siempre como ilícito el uso de los medios directamente contrarios a la fecundación, aunque se haga por razones aparentemente honestas. Entonces el Papa está como que previendo que alguien le va a acusar de ser incoherente. ¿Cómo vas a decir que no puedo ponerme un condón, pero sí puedo abstenerme? No es la misma intención. No lo ves, Papa, que es igual. El Papa le dice: sí, es igual la intención. No discuto que la intención es la misma. Pero el Papa sigue, dice: en realidad, entre ambos casos existe una diferencia esencial. En otra traducción dice que son completamente diferentes. En el primero, los cónyuges se sirven legítimamente de una disposición natural. No es algo que ellos crearon, ahí está. En el segundo, impiden, diría nuestro amigo evangélico, cuestionan la soberanía de Dios, impiden el desarrollo de los procesos naturales. Es verdad que tanto en uno como en otro caso los cónyuges están de acuerdo en la voluntad positiva de evitar la prole, los hijos, por razones plausibles, buscando la seguridad de que no se seguirá. Pero es igualmente verdad que solamente en el primer caso, es decir, cuando están practicando Billings u otro método, solamente en el primer caso renuncian conscientemente al uso del matrimonio en los periodos fecundos, cuando por justos motivos, ahí tenemos otra vez ese lenguaje, por justos motivos la procreación no es deseable. Y hacen uso después en los periodos agenésicos, infecundos, para manifestarse el afecto y para salvaguardar la mutua fidelidad. Entonces, la pareja utiliza los momentos infecundos para asegurar que tienen esa cercanía, ese afecto tan esencial que aumenta y fomenta el amor, y que también les previene una infidelidad, porque eso también preocupa a la Iglesia. No queremos una infidelidad porque uno de los dos anda de necio con el instinto sexual, ¿verdad? Entonces, la pareja utiliza los tiempos infecundos para manifestar el amor con el afecto y también para salvaguardar la mutua fidelidad. Obrando así, ellos dan prueba de amor verdadero e integralmente honesto. Ahora, volvamos a las tres fuentes de la moralidad para analizar la diferencia entre estas dos realidades. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. Primer ejemplo. ¿Cuál es? El coito interrumpido, también conocido como onanismo, también conocido como eyacular fuera de la vagina de la mujer. ¿Cuál es la intención aquí? En el coito interrumpido, la intención es evitar la prole, los hijos.
tal vez salvaguardar la vida de la mujer, cuidar la familia, etc. Esa es la intención, ¿ok? ¿Cuáles son las circunstancias? Pongamos que es un esposo muy necio, que está demasiado listo para el acto conyugal, ¿ok? Esas son las circunstancias. ¿Cuál es el objeto del acto? El objeto del acto aquí es hacer el amor y eyacular fuera de la vagina de la esposa. Ese es lo que estás haciendo, coito interrumpido. El objeto del acto. La intención es buena. Sí, la intención es buena. Las circunstancias, las circunstancias sí se prestan a un acto conyugal. Bueno, ok. El objeto del acto es bueno. No lo es. ¿Por qué? Porque impide la fecundación, impide la posible procreación. Ok. Ahora analicemos algo diferente, la continencia periódica. Y aquí vamos a ver que el Papa sí reconoce, tiene la misma intención, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Pues tiene la misma intención, evitar la prole. ¿Y para qué? Otras intenciones, salvaguardar la vida de la mujer, cuidar la familia, etc. Las circunstancias, el esposo de nuevo es muy necio. Y es hora del desayuno. Okay. ¿Cuál es el objeto del acto? Hacen el amor y eyacula dentro de la vagina. Pero están practicando la continencia periódica. Entonces, en este caso, significa que están en abstinencia. Están practicando el método Billings, por ejemplo. Tal vez no hice bien no introdujo. Y hacen uso de los días infecundos. Ok. ¿Es ese el acto? ¿Cómo, Yusef? Practicar la castidad conyugal. Ok, el objeto del acto es practicar la castidad conyugal. Ok, otra respuesta. Decidir no tomar relaciones. Ok, relaciones. Miren que pueden decir un sinnúmero de cosas para el objeto del acto, porque es muy ambiguo. En cambio, en el coito interrumpido, por ejemplo, o cualquier otra anticoncepción, el objeto de acto es muy específico, es impedir que se dé un embarazo. Estamos hablando de dos casos que son completamente diferentes. ¿Cuál es el objeto del acto? No abortar. Hacer panqueques y comerlos. La intención tal vez es no abortar, Lidia. Están previendo lo que podría pasar. Pero el objeto del acto es la hora de desayuno. Entonces, en vez de hacer el amor, hacen panqueques. Ese es el objeto del acto. Más bien eso no es un acto, es un no acto. ¿Qué es diferente? Son dos casos completamente diferentes. ¿Te gustó, Roxana? Y Esaú dice, yo quiero las dos cosas, panqueques y amor. Ok. También para ayudarnos en ver la diferencia entre estas dos realidades, podemos usar dos analogías. Y esto puede ser conveniente para ustedes cuando están discutiendo con amigos o están tratando de enseñar a nuevos usuarios el concepto. ¿Ven la diferencia aquí? Tenemos dos mujeres con la misma intención. ¿Cuál es su intención? Bajar de peso, vivir un estilo de vida mucho más saludable. Bajar de peso es la intención que las dos tienen. Tener una figura más agradable para ellas cuando se están viendo en el espejo. En uno de los casos, la mujer decide hacer dieta. Entonces,
hace toda la disciplina de privarse de cosas que le gustan como las donas y solo comerse una manzana, unos avocados, aguacates, lechuga, etc. En el otro caso, y aquí debemos tener cuidado porque la bulimia es una condición tanto médica como psicológica y puede ser un sufrimiento para cualquier persona que viva con esa atadura, ¿verdad? Entonces no queremos juzgar a alguien que esté sufriendo con esa condición de bulimia, pero nos ayuda, nos sirve en la analogía. La intención que las dos tienen es igual, quieren bajar de peso, una figura, lo que sea, pero el objeto del acto es muy diferente. En un caso, la mujer abstiene de ciertas comidas, se priva de ciertos deleites para lograr el objetivo, pero en el caso de la bulimia, pues ya sabe, vomita lo que ha comido para lograr el mismo objetivo. No es una analogía perfecta, pero es bastante efectiva porque en este caso también tenemos un proceso natural, biológico, que el Señor ha querido, que es la ingestión de alimentos, la alimentación del cuerpo. Y en un caso, la persona está impidiendo el funcionamiento natural del cuerpo. No es una analogía perfecta, pero bastante buena. Aquí les presento otra analogía. Te vas a casar, Blanca, ¿verdad? Y como te vas a casar, estás muy emocionada, no puedes esperar el día de tu boda, estás planeando con tu novio y comienzan a hacer la lista de invitados. Ese es un proceso muy difícil, porque en la lista de invitados implica que hay una lista de no invitados también, ¿verdad? Ahora, Blanca, cuando estás pensando en tu matrimonio, en tu boda, en la lista de invitadas, vas a enviarles una invitación como esta que estamos viendo en la pantalla. Sí, y tal vez todavía más bonita la invitación. Pero te pregunto, Blanca, ¿vas a enviarles a la otra lista una anti-invitación? A decirles, no estás invitado, te quiero mucho, pero no estás invitada a mi boda. No, sería una ofensa muy, muy grande. Sería sumamente descortés decir a este amigo, te quiero, pero no estás invitado. Basta, el silencio basta para comunicarle a la persona la triste realidad que no está invitado a la boda. Es una analogía que no es perfecta, pero es bastante buena, ¿verdad? Me gusta el meme también. Yo les pregunté antes si ustedes consideran que es posible cometer un pecado utilizando el método Billings u otro método natural. Y me dijeron con sabiduría que pues sí, porque uno puede caer en egoísmo. Y eso en efecto es la verdad. Yo simplemente quisiera hacer una distinción, y es lo siguiente, que si estamos hablando del pecado de anticoncepción, estamos hablando de algo que siempre puede ser un pecado mortal. ¿Por qué? Porque el objeto del acto es grave, es intrínsecamente mal. Y si la persona lo hace sabiamente y libremente, está cometiendo un pecado mortal. En cambio, con la planificación natural de la familia, PFN, planificación familiar natural, yo no creo que podamos decir que es un pecado mortal. Por muy egoísta que sea la pareja, el objeto del acto siempre va a ser que hacer panqueques, descansar, ver Netflix. El objeto del acto siempre va a ser algo nada que ver con el acto sexual. Y nadie va a decirte que hacer panqueques es un pecado mortal, que es materia grave.
Puede que el ver Netflix sea materia grave, pero por otros motivos, ¿verdad? Dependiendo de lo que estás viendo en Netflix. Pero mi punto aquí es que debemos utilizar un lenguaje un poco distinto. En mi opinión, debemos hablar de un abuso de los métodos naturales. No debemos hablar de una mentalidad anticonceptiva, porque en realidad cuando están en continencia periódica, no hay nada de anticoncepción, no hay un anti. Tal vez hay una disposición egoísta. Y eso sería como un abuso de estos métodos. Pero esto es un poco de mi opinión. En mi opinión, no debemos hablar de los métodos como si fueran anticonceptivos, porque no lo son. El objeto del acto es completamente distinto. Ok. Yo solo quiero terminar preguntándoles la siguiente pregunta. ¿Por qué insistimos que el método Billings no es el método de la iglesia? No he escuchado antes, ¿verdad? Oh, nosotros practicamos el método de la iglesia. Pero en Billings insistimos que no es el método de la iglesia. ¿Por qué no lo es? Porque no lo creó la iglesia. Exacto, simple y sencillamente. No fue el Papa Pablo VI que creó el método Billings. No es Pablo Billings, ¿verdad? Además, yo les daría otro motivo. Es peligroso hablar de cualquier método natural, ya sea Creighton, Billings, ritmo, lo que sea. Hablar de uno de esos métodos como si fuera el método de la iglesia, porque si la gente cree que viene de la iglesia, entonces van a comenzar a poner su fe en el método. Pero la fe es algo sobrenatural. La fe es un don que viene de Dios, que nos da la capacidad de creer en cosas que no vemos, cosas sobrenaturales, la resurrección, la Inmaculada Concepción, el cielo, el infierno, qué sé yo, la Inmaculada Concepción, un sinnúmero de cosas son doctrina de fe. Pero si decimos que este método u otro método es de la iglesia, entonces la gente comienza a poner su fe en ese método. Y cuando ellos fallan en el método, o en algunos raros casos el método les falla a ellos, pueden comenzar a cuestionar a Dios, a su fe en Dios. Y eso es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Entonces, háganme el favor, chicos, de nunca hablar de un método de la iglesia. Eso es es un lenguaje muy confuso, inadecuado y malo. Pues no debemos hablar así de un método de la iglesia. Dije para terminar, pero vamos a terminar con el número 21, porque eso era la meta de hoy. El número 21 habla del dominio de sí mismo. Hayley, nos hace el favor de leer aquí número 21, porfa. Una práctica honesta de la regulación de la natalidad exige sobre todo a los esposos adquirir y poseer sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y de la familia, y también una tendencia a procurarse un perfecto dominio de sí mismos. ¿Sigo? Sí, el dominio del instinto. Ok, el dominio del instinto mediante la razón y la voluntad libre. Gracias, Esaú. Apoyó con esa frase antes, Esaú, gracias. Sigue, Hayley. Impone sin ningún género de duda una ascética para que las manifestaciones afectivas de la vida conyugal
estén en conformidad con el orden recto y particularmente para observar la continencia periódica. Esta disciplina propia de la pureza de los esposos, lejos de perjudicar el amor conyugal, le confiere un valor humano más sublime. Ok, gracias. Ok. Entonces, traduzcamos a un lenguaje más normal. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Papa? Si van a regular los hijos, si van a planificar la familia, lo van a hacer con métodos naturales y eso les va a costar a ustedes. Exige una ascética disciplina. No va a ser del todo agradable porque va a haber momentos de privación de disciplina cuando vas a querer algo y te lo vas a negar a ti mismo como pareja. Se lo va a negar como, a sí mismo. Entonces el Papa reconoce abiertamente que estos métodos pueden ser difíciles a veces, pueden probarnos en nuestra debilidad humana. Pero sigue, Heilis, porfa. Ok, exige un esfuerzo continuo, pero en virtud de su influjo beneficioso, los cónyuges desarrollan íntegramente su personalidad, enriqueciéndose de valores espirituales, aportando... Gracias, Heilis. Entonces, el Papa te dice, cuidado, esto te va a costar, no lo niego, va a ser difícil, pero tranquilos, porque van a haber unos influjos beneficiosos que no pueden adquirir en ningún otro lugar. Ahora nos va a mencionar cuáles son esos influjos beneficiosos. ¿Cuáles son, Heilis? Influjos. Aportando a la vida familiar frutos de serenidad y de paz, y facilitando la solución de otros problemas, favoreciendo la atención hacia el otro cónyuge, ayudando a superar el egoísmo, enemigo del verdadero amor, y enraizando más su sentido de responsabilidad. Los padres adquieren así la capacidad de un influjo más profundo y eficaz para educar a los hijos. Los niños y los jóvenes crecen en la justa estima de los valores humanos y en el desarrollo sereno y armónico de sus facultades espirituales y sensibles. O sea, en otras palabras, a ustedes les va a costar, pero van a hacerse unos santos si lo hacen bien. Eso es lo que les dice el Papa. Ahora, quiero terminar aquí y quiero darles permiso a salir de la sala. Los que necesiten ir a hacer otras cosas, ya se vale para su participación en la rifa, su camiseta, pueden despedirse tranquilamente, pero los que quieren quedarse en sala, podemos hablar un poco más. Y yo quisiera escuchar algunos testimonios de ustedes, de estos influjos beneficiosos en sus propios matrimonios, su propia experiencia. Me encantaría escucharle a ustedes. Para los que pueden y quieren quedarse, la otra semana vamos a seguir con el número 17. Nuestra estimada colega, doña Maylin, nos va a presentar el número 6 de las sesiones, curso, y va a hablar de las profecías de Humanae Vitae. Y tal vez vamos a ver de nuevo esa camiseta que nos diseñó Sheila, que habla de las profecías de Humanae Vitae. Ahorita voy a cerrar con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu profeta, tu Hijo Pablo VI, lo que él ha contribuido en la iglesia y al mundo entero. Te damos gracias por todo lo que él ha hecho y queremos pedir, Señor, en esta noche una gracia especial para cualquier pareja que esté luchando con vivir la castidad conyugal, con la continencia periódica, que tú les des nuevas fuerzas, nueva esperanza
y que pueden comenzar a ver de verdad esos influjos beneficiosos de la buena vivencia de la castidad conyugal. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de Pablo VI. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden o irse en paz o quedarse en paz.